Buenas noches, muchachos. Bueno, muchachos, comencemos pues como mirando lo que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a resolver pues inquietudes acerca de todas las actividades que se encuentren en curso, cierto, que en este caso es el último mini proyecto que se asignó a comienzos de esta semana y el proyecto final que debe ir en una etapa muy avanzada. Pensaría yo que en un 70-80%, porque ya nos acercamos al final de la materia. Adicional a eso, vamos a tratar un tema que me parece muy interesante porque es un abrebocas a muchos de los temas que ustedes van a tratar en el futuro en su carrera, que tiene que ver con las comunicaciones y servicios de redes. Posiblemente muchos de esos temas ya los pudieron haber visto en otro curso, no sé, no conozco su pensum, pero la idea es que si así es, tratemos de reforzar los conceptos y si de pronto han quedado con alguna inquietud o algo, lo profundicemos acá. Digamos que esta es una clase de profundización acerca de algunos conceptos que les van a ser muy prácticos, pensaría yo, en su vida profesional. Bueno, de una vez les anticipo para que lo tengan en cuenta, la próxima tutoría haremos el último quiz, ¿cierto? Y la próxima tutoría no vamos a dar más tema nuevo, nos vamos a dedicar a resolver todas las inquietudes que tengan acerca del proyecto final. La última tutoría entonces estará dedicada al proyecto final. La próxima tutoría, perdón. Bueno, muchachos, comencemos entonces. Me imagino que ya todos se leyeron la guía del último mini proyecto que trata de procesos e hilos. Cuéntenme qué inquietudes tienen acerca del tema. Oye, yo tengo una duda con respecto a lo de que poner a girar las ruedas esas. O sea, por ejemplo, si uno lo va a hacer a terminar, uno cómo aborda esa parte Bueno, recuerden que yo les he venido insistiendo mucho en que generalmente los programas que tienen una interfaz de usuario, que pues, en general son todos, no tiene sentido un programa sin una interfaz de usuario, se dividen como en dos bloques principales, ¿cierto? Veámoslo como el bloque que tiene que ver con la parte de la interfaz y el bloque de la lógica del programa, ¿cierto? Entonces digamos que en este mini proyecto que les pedimos pues que empiece a rodar un número para que salga aleatoriamente cuando el usuario lo seleccione, hay que buscar una forma de mostrarlo en la interfaz gráfica, pero eso no depende de la lógica del programa. O sea, la lógica del programa debe ser una y solo una, ¿cierto? Ya yo me tendré que idear la forma de mostrar eso en una interfaz, ya sea gráfica, ya sea a través de consola, ya sea de alguna otra forma pues diferente. Entonces, pues, para mostrar, por ejemplo, por consola se me ocurren pues varias ideas. Por ejemplo, poner a que el número se vea ahí secuencialmente en la consola hacia abajo, pero si ustedes se dan cuenta no sería como lo más apropiado, porque se vería súper feo, ¿cierto? Entonces posiblemente la interfaz gráfica no necesite mostrar el número. Imagínense, muchachos, ustedes una lotería en la cual ustedes no ven el balotero, sino que ven cuando la cifra sale, ¿cierto? Miren que cuando estamos en un juego de lotería, ustedes ven que las balotas giran y giran y giran, ¡pum!, y al final sale. Entonces imagínense eso en la interfaz de comandos.
Entonces por allá está girando, ¿cierto? En una parte que el usuario no lo ve, ¿cierto? El usuario sabe que hay algo girando. Él sí lo sabe porque usted, por ejemplo, le puede sacar un mensaje. Están rodando las balotas, yo no sé, cualquier cosa. O está rodando los números. Entonces usted finalmente cuando él seleccione la opción, pues o el botón, o diga, bueno, ya, ¿cierto? Le muestra el botón o el número que fue el resultado, ¿cierto? Entonces mire que usted no tiene que tener ahí girando el dato, sino que simplemente usted le puede mostrar el resultado, ¿cierto? Eso es por ser en modo consola, porque si usted mostrar el dato tendría que estar limpiando constantemente la pantalla para que no se viera muy feo, ¿cierto? Pero miren, por ejemplo, que en una interfaz gráfica, si fuera una interfaz gráfica ya más estructurada, usted simplemente podría ir llevando el número a un label por allá en un cuadrito, y que lo fuera mostrando, y él lo va mostrando rápidamente y que lo vaya reemplazando. Esa es una opción, ¿cierto? Pero en la consola, entonces, para no complicarnos, lo que haríamos es ponerlo a correr, ¿cierto? Y mostrarlo. ¿Sí queda claro? Pero obviamente tiene que darle la indicación al usuario, porque si el usuario no ve lo que está corriendo, pues él no va a hacer nada. Le tiene que decir, vea, está corriendo, oprima cuando usted desee que pare, bueno, cualquier otra cosa. Usted tiene que irle dando las indicaciones. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Tienen alguna otra inquietud? O sea que el número en sí es de 4 cifras, pero en dos sesiones, ¿o qué? O sea, sí, en realidad son dos números de 2 cifras, ¿cierto? Esto es una lotería pues inventada, no tiene semejanza con alguna lotería de la realidad, pues no sé. Pero no, simplemente son 2 números de 2 cifras, por ejemplo el 35 y el 48, ¿cierto? No, es simple. Yo sí quisiera hacer énfasis en algo, muchachos. Yo les muestro por acá. En la estructura que yo deseo, muchachos, lógica de procesos e hilos, ¿cierto? Para que después no quede duda acerca del tema. Entonces, miren, muchachos, recuerden que cuando inicia un programa, el programa inicia con un proceso X, que es el proceso principal del programa, ¿correcto? Miren que desde que parte, no es que cuando yo utilice, por ejemplo, un fork, nazcan 2 nuevos procesos, ¿cierto? Mucho cuidado con eso. No es que cuando yo utilice la función para crear el proceso, nazcan 2 nuevos procesos. No, hay un proceso que desde el principio existe, ¿cierto? Que es el proceso original o el proceso padre. En el momento en que yo llamo la función, entonces se divide en 2 procesos, ¿cierto? Pero miren que la secuencia del proceso original continúa. Entonces, miren que este proceso continúa, simplemente aquí se crea una nueva secuencia. ¿Sí lo ven? Tienen que tener muy en cuenta eso. Entonces, lo que yo quiero es que en el nuevo proceso, ¿cierto? En el nuevo proceso creemos 2 hilos. Entonces aquí vamos a crear 2 hilos, pero entonces vuelve y juega, muchachos, para que no se confundan. Cuando uno va a crear 2 hilos, ¿cierto? Cuando usted tiene un proceso solo, sin hilos de ejecución, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que usted en realidad lo que tiene es un hilo. Entonces miren, cuando este proceso está corriendo, ¿cierto? Y usted no ve 2 hilos, cuando el proceso corre y usted no ve 2 hilos, ¿cierto? En realidad usted lo que tiene es un proceso con un hilo de ejecución, ¿cierto? Cuando usted crea un nuevo proceso, lo que tiene es un proceso con un hilo de ejecución. Entonces pasa exactamente lo mismo, muchachos. Este nuevo proceso viene acá
Y usted lo que va a hacer es que va a crear un nuevo hilo de ejecución. Entonces, el hilo de ejecución normal del proceso continúa. Entonces, llamémoslo a este proceso Y. El hilo de ejecución normal continúa. Lo que usted hace es que crea un nuevo hilo de ejecución. Entonces, llamémoslo a este hilo N y este es hilo M. ¿Cierto? Entonces, miren, muchachos, que si ponemos esto como en una especie de tubito, esto es este mismo proceso, pero se divide en dos hilos. Miren que el hilo nuevo es este, el que estoy tachando aquí. Este es el hilo nuevo, ¿cierto? Entonces, no estoy creando dos hilos nuevos. Este hilo ya existía en ese mismo proceso de ejecución. ¿Sí queda claro, muchachos? Entonces, miren, esto es como un tubito, pongámoslo aquí como una especie de tubo, para que más o menos me entiendan cómo es. Entonces es un tubito que contiene estos dos hilos de ejecución, ¿cierto? ¿Qué pasa? Este proceso, que es el original, siempre va a tener la ejecución principal del programa. O sea que aquí es donde va a estar la interfaz, ¿cierto? Aquí es donde va a estar la interfaz. ¿Por qué? Porque la interfaz tiene que comenzar desde el principio, entonces tiene que hacer parte del proceso principal. ¿Queda claro, muchachos? Sí. Cuando yo creo el nuevo proceso y lo bifurco en dos hilos, ¿cierto? Lo que yo quiero es que en este hilo haya un contador y en este hilo haya otro contador, ¿cierto? Que me van a arrojar los números, por ejemplo, me van a arrojar el 15 y el 81, ¿cierto? Un número y otro número. Cada hilo me va a arrojar un número. Entonces, miren, muchachos, cómo tienen que seguir ustedes la secuencia del programa. Tienen que estar como muy pilosos en el asunto. ¿Por qué? Porque, como son dos hilos de ejecución diferentes, dos procesos de ejecución diferentes, recuerden que cuando yo creo dos procesos de ejecución diferentes, la porción de memoria es diferente. Entonces, por ejemplo, si esta fuera la memoria, ¿cierto? Si esta fuera la memoria, acá se asignó el proceso X y a esta otra porción se asignó el proceso Y. ¿Qué pasa entonces? Si aquí existe una variable A y aquí también, son variables totalmente diferentes, aunque se llamen igual, porque están en procesos diferentes, ¿cierto? ¿Quién recuerda, según la tutoría anterior, cómo hacemos entonces para poder asociar una misma variable a esos dos procesos? Que la reconozcan y la puedan leer y todo el cuento. ¿Cómo era que hacíamos? Entonces recuerden, muchachos, que lo que hacíamos era que, como son dos mundos aparte, el proceso X y el proceso Y son dos mundos aparte, lo que tengo que hacer es comunicar esos dos mundos. Entonces tengo que crear un enlace o una comunicación entre este proceso y este otro proceso, para poder que los datos pasen por ahí. Entonces, tengo que crear una comunicación. Entonces, miren, por ejemplo, muchachos, si yo quiero transmitir un dato desde este proceso a este proceso, tengo que hacerlo pasar por esa comunicación. Recuerden que yo les puse un ejemplo de comunicación, ¿sí lo recuerdan? ¿Cierto? Entonces, finalmente, si yo quiero traer un dato de acá de alguno de estos dos hilos, ¿cierto? Con estos hilos no tengo que crear una comunicación. ¿Por qué no tengo que crear una comunicación con estos dos hilos, muchachos? Son del mismo proceso. Porque están en el mismo proceso y tienen la misma porción de memoria compartida. Entonces, aquí simplemente lo que tengo que tener son sentencias de detección, ¿cierto? De que cuando este hilo muera, este lo reconozca. Ah, ve, ya murió, listo. Que cuando este hilo muera se retorne algo, ¿cierto? Entonces, en el proceso Y, lo único que me tiene que preocupar es ponerle sentencias de detección. Que yo detecte cuando murió el hijo, el hilo hijo, y cuándo va a morir el padre, ¿cierto? Recuerden que según el programa, ¿cuándo debería morir el hijo, el hilo hijo? Cuando ya roben los resultados, pues el contador lo muestra. Cuando el contador se quede quieto. ¿Y cuando el contador se queda quieto?
Cuando se finaliza el programa. ¿Cuándo qué, perdón? Cuando se finaliza la ejecución. Cuando el, No. ¿Quién es el que dice cuando se para el contador? el usuario. El usuario. Entonces, en el momento en que el usuario me diga, ve, ya quiero parar para que me muestre el número, yo tengo que matar ese hilo. Entonces, tengo que llevar ese hilo al final de su ejecución, ¿cierto? Cuando el usuario quiera parar el otro contador, tengo que llevar el otro hijo al final de su ejecución, porque ya hizo la tarea que quería realizar, que era obtener el número. Obviamente tengo que recuperar los números antes de matar el último hilo de ejecución, porque si mato el último hilo de ejecución, mato el proceso, porque era el último hilo que quedaba. ¿Sí lo ven? Entonces yo tengo que llevarme estos datos por acá, tengo que llevarme los datos por acá por este tubito antes de matar el último hilo de ejecución, para que en la consola yo pueda ver 15 y pueda ver 81, ¿cierto? ¿A través de quién? Del proceso original de ejecución. ¿Sí queda claro, muchachos? Si ustedes se dan cuenta, la práctica final es una mezcla de todos los ejemplos que yo les puse ahí, ¿cierto? O sea, ustedes con los ejemplos que yo les monté en la plataforma podrían fácilmente hacer la práctica sin necesidad de pensar mucho. Pues tendrían que pensar en el contador, pero un contador no tiene nada, pues, nada de ciencia, no tiene nada del otro mundo. Y pensar pues en la interfaz. Ya ustedes verán si la hacen gráfica o la hacen por consola. Pero prácticamente con los ejemplos que yo les monté en la plataforma, en lo único que tendrían que pensar es en los contadores, ¿cierto? En la interfaz gráfica y obviamente en los procesos de ruptura de los hilos. Pero pues no tendrían en general que estar pensando en otra cosa. Porque en los códigos que yo ya tengo allá ya está la ejecución. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, profe. En realidad la práctica es muy fácil. Ustedes la pueden ver un poquito complicada porque que los procesos, que los hilos. Pero si ustedes revisan los ejemplos, estudian los conceptos claramente, se van a dar cuenta que esa práctica es lo más sencillo de este mundo. Es extremadamente sencilla, muchachos. ¿Tienen alguna otra inquietud? Bueno, muchachos, algunos apuntes finales. ¿Qué apuntes finales tengo entonces? Recuerden, muchachos, si quieren utilizar Qt lo pueden hacer. Si no, ustedes verán. Si quieren pueden hacer una consola. Ustedes verán. A mí me parece que con Qt es muy fácil porque ustedes ya deben saber manejar Qt de una manera ágil, ¿cierto? Recuerden que los números deben ser solo de 2 cifras, ¿cierto? Que no me vaya a salir un 100 o que me vaya a salir un 140. Son solo de 2 cifras. Listo. No se puede utilizar otro esquema diferente al que yo propuse. Ah, no, profe, es que yo quiero 3 procesos. No. La idea es que hagamos el ejercicio como yo lo propuse. 2 procesos y uno de esos procesos con 2 hilos de ejecución. Para que practiquemos ambos conceptos. Es indispensable los comentarios, muchachos. Se va a acabar el semestre y no estamos aplicando pues el tema de los comentarios. Recuerden que todos los códigos deben ir comentados. Digamos que en los últimos que me han entregado yo he sido un poco flexible en el tema. Se los estoy insistiendo, muchachos. En este mini proyecto, que es relativamente fácil, les voy a castigar los comentarios si ustedes no me comentan código creado, ¿cierto? Obviamente los códigos deben ser propios. No voy a aceptar ninguna copia. Recuerden lo que yo les dije, identificar una copia es lo más fácil de este mundo. O sea, es más difícil calificar el ejercicio bien hecho que identificar una copia. En una línea de código se identifica una copia. Y obviamente lo vamos a hacer sobre Linux. No me vengan a decir que es que el proceso que crean no les corre sobre Windows o algo así, porque la idea es que utilicemos Linux. ¿Correcto, muchachos?
Bueno, de nuevo, ¿tienen alguna otra inquietud? ¿Tienen alguna inquietud acerca del proyecto final? Muchachos, ¿alguna inquietud acerca del proyecto final? Pues yo sí tengo una, que se las manifesté en la última tutoría. Nadie está interactuando en los foros. Vuelvo y se lo insisto, muchachos, he sido muy insistente. Si ustedes me entregan la práctica final y a mí no me gusta, recuerden por qué no me puede gustar. Pues no es que sea un capricho que no me guste. Perdón. No es que sea un capricho que no me guste. En realidad, cuando digo que no me gusta es porque no cumple a satisfacción las cosas que yo espero en la práctica final. Entonces, no se vayan a asustar en ese momento. Cuando le digan, no, es que tu práctica no te cumple. Pues no, pero profe, ¿cómo así? ¿Por qué no me lo dijiste con anticipación? Sí, vengo insistiendo en que participemos en los foros para yo poder hacerles un seguimiento a lo que ustedes están construyendo. O si no, puede que ustedes construyan algo supremamente malo o de pronto muy pequeño, muy mínimo para hacer un proyecto final. Vuelvo y les insisto, muchachos, por favor, los foros para el proyecto. Bueno, muchachos, vamos a hablar entonces del tema de comunicaciones y servicios de redes. Muchachos, esta presentación y digamos esta clase magistral que les voy a hacer hoy tiene conceptos muy de alto nivel. ¿A qué me refiero con alto nivel? Que a veces no entro en el detalle de las cosas, pues en la minucia, ¿cierto? Porque este tema, si nos quedáramos entrando en la minucia, sería muy extenso. Lo que yo quisiera es que si ustedes tienen alguna inquietud alrededor del tema que yo estoy mencionando, por favor, ahí mismo me lo hagan saber. Entonces, profe, profundicemos en eso, por favor, explícanos más a fondo, o ve, ¿qué es esta cosa? O cómo funciona, o cómo la podemos usar. ¿Correcto? Bueno, muchachos, hasta el momento, pues, aunque yo se los he mencionado con alguna insistencia, el tema, hasta el momento solo hemos creado aplicaciones que se encuentran dentro de nuestra máquina, ¿cierto? Y finalmente a lo máximo que hemos accedido, pues así como raro, es a un fichero. Solo hemos accedido de raro a un fichero. Entonces, ¿qué pasa? Puede tener uno la percepción de que los programas generalmente tienen esa concepción, que uno los crea para que interactúen aquí solamente y ya, pare de contar. Cada usuario lo ejecuta en su maquinita, hace lo que tiene que hacer y ya. Generalmente los ejemplos que tenemos aquí son muy didácticos, pero cuando uno va a la práctica, ¿cierto?, a implementar un proyecto o un desarrollo de software, se va a encontrar con que los desarrollos de software no se parecen en nada a esos que uno construye sobre su máquina, en los que todo funciona y en los que los permisos los doy yo sin ningún inconveniente, ¿cierto? Generalmente los programas se desarrollan para entornos más reales. ¿Qué es un entorno más real? Una red, ¿cierto? No tiene sentido que usted desarrolle un programa que no esté orientado a una red. Posiblemente, como les digo aquí, de manera didáctica lo hagamos, porque nuestro objetivo pues es aprender a un nivel avanzado la programación en C++ y la interacción con Linux. Entonces posiblemente no nos preocupe mucho la red, pero en entornos reales, los programas son desarrollados es para la red, ¿cierto? Vos tenés que saber que a tu programa se van a conectar no solo uno, sino varios usuarios. ¿Cómo? De alguna forma. Enseguida vamos a ver algunas arquitecturas, pero en sí, vos tenés que brindar una aplicación en la que se van a conectar varios usuarios, que se conecten remotamente, que la usen en compañía, que tengan varios equipos en red, que sea una aplicación web, lo que sea, pero en general se van a conectar varios usuarios, ¿cierto? Las aplicaciones que son desarrolladas solo para una estación, ¿cierto?, y que tienen una orientación hacia un usuario final como tal, se llaman aplicaciones standalone. ¿Quién me dice, por ejemplo, quién me dice un ejemplo de una aplicación standalone? Vamos a ver.
sí cogen el concepto. Dígame en una aplicación standalone. Imagínense en una aplicación cualquiera. Dígame, un ejemplo de standalone. El que se les ocurra. ¿Qué aplicación creen ustedes que es standalone? Que no necesita estar compartida en red y que solo se ejecuta sobre tu máquina. Pues muchos de los programas que utilizamos, Denme un ejemplo. por ejemplo, un juego, digamos un Tetris. ¿Un qué? Un Tetris. No te entendí. ¿Cómo? Qué pena. Pero un juego, puede ser por ejemplo un Tetris, ¿no? Sí, pero un Tetris que sea solo para tu máquina, porque no sé, puede haber, hay cosas muy locas ya en este mundo, puede haber un Tetris en red. Otro ejemplo de una aplicación standalone. Hay muchas, muchachos, generalmente ustedes siempre utilizan aplicaciones standalone. ¿Qué otro ejemplo de aplicación standalone? Pues, por ejemplo, utilizar una enciclopedia, una Encarta. Sí, por ejemplo el Encarta es una aplicación standalone. Por ejemplo el Office, muchachos, el OpenOffice. El OpenOffice es una aplicación standalone. Es una aplicación que yo ejecuto está instalada dentro de mi máquina, ejecuto dentro de mi máquina y todo lo hago dentro de mi máquina, ¿cierto? Puede que yo le dé clic en actualizar o en activar y se vaya a internet, pero finalmente su orientación es standalone, ¿cierto? Entonces a eso me refiero. Generalmente las aplicaciones están tendiendo a ambientes que no son standalone. Inclusive estamos en el apogeo del mundo web, ¿cierto? Hay aplicaciones, por ejemplo, como el Office, por decirlo de alguna forma, o por poner un ejemplo, que ya se pueden conectar a servidores que manejan datos, ¿cierto? A los que ellos pueden acceder, ¿cierto? Hay aplicaciones que generalmente eran standalone, pero que ya están en la web. Por ejemplo, el Outlook Online. Yo no sé si han visto el Office Online. ¿Cierto? Entonces, generalmente, muchachos, las aplicaciones standalone, pues, digamos que con el boom de la web y de las conexiones a internet, tienden a desaparecer. Por ejemplo, todas las aplicaciones, por ejemplo, el Google Chrome. ¿Han oído mencionar el Google Chrome? Por ejemplo, las aplicaciones que corren sobre Google Chrome, ninguna es standalone, porque en realidad corren en un servidor que está en la red, ¿cierto? Tu máquina solo sirve para almacenar datos temporales, pero correrá en un servidor que está en la web. Entonces miren que la tendencia va siendo otra, muchachos. Entonces generalmente nosotros hemos desarrollado aplicaciones standalone, pero el futuro no es ese. Cuando vayan a desarrollar un programa, en general va a ser orientado a la red, ¿cierto? Bueno, los objetivos principales, bueno, hay otra cosa. Recuerden que el único elemento externo que nosotros hemos utilizado generalmente en nuestro desarrollo de aplicaciones es un acceso a un fichero. Vamos a un fichero y lo utilizamos. A ver, muchachos, ¿quién me recuerda? ¿Quién me recuerda cuál era el objetivo de utilizar un fichero? ¿Por qué guardábamos los datos en un fichero y no los guardábamos en el propio programa? O sea, liberar la memoria de datos. Sí. Por despejar los recursos de memoria, ¿cierto? O sea, que la memoria principal no se dedicara a guardar los datos, ¿cierto? Sino que los llevara para algún lado y simplemente se dedicara a la ejecución del programa y al almacenamiento de los datos temporales como tal. Entonces, generalmente, muchachos, cuando uno utiliza elementos externos,
lo que quiere o el objetivo es liberar recursos de cómputo, ¿cierto? Si yo tengo mi base de datos, si yo tengo un aplicativo que se conecta a una base de datos y mi base de datos está por allá lejana, ¿cierto? ¿Cuál es uno de los objetivos de eso? Que ese lugar donde está la base de datos aloje o consuma unos recursos, ¿cierto? Y que mi aplicación que está en este otro lado consuma unos recursos. Si yo junto tanto la base de datos como el programa, si yo junto la base, se me consumirían ambos los recursos de una máquina, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma. Entonces la idea es, por ejemplo, separarlos en dos máquinas aparte, para que una máquina tenga los consumos de la base de datos y otra máquina la aplicación. Imagínense que yo tengo una falla en alguno de los elementos, por ejemplo en bases de datos. Entonces la aplicación de alguna forma no sufriría la lentitud, por ejemplo, que podría estar generándose. Tendría lentitud al acceder a los datos, pero no lentitud en la ejecución del programa como tal. Bueno, muchachos, eso nos lleva a arquitecturas de varias capas, ¿cierto? Entonces, generalmente cuando uno tiene un programa con elementos externos, por ejemplo, que va a una base de datos, que va a un almacenamiento, por ejemplo, en ficheros, podría pensarse, que vaya autentica contra alguna cosa. Generalmente todos esos elementos que yo estoy mencionando, autenticación, base de datos, almacenamiento, están ubicados en partes diferentes. Están ubicados en partes diferentes. Eso es lo que se llama arquitectura de varias capas. Yo estoy liberando cada capa para que se ejecute para que se encargue de ejecutar su propio rol, ¿cierto? Que la capa aplicación, ¿cierto? Ejecute la aplicación como tal, que la capa o la infraestructura que aloja bases de datos se ocupe de la base de datos y no se vea intervenida por los recursos que consume otro elemento. Bueno, muchachos, pregunta, ¿en algún curso ya ustedes han visto el modelo de referencia OSI? Sí. Eso hace 8 días. Bueno, entonces espero que esto les sirva de repaso o que les sirva para resolver algunas inquietudes si es que las tenían. Bueno, el modelo de OSI o el modelo de referencia OSI es un modelo es un modelo que consta de 7 capas, ¿cierto? La idea del modelo es tener una representación de lo que es una comunicación. O tenemos, por ejemplo, una red de comunicaciones, que yo pueda diferenciar las diferentes capas de esa comunicación, ¿cierto? Yéndome de un nivel alto hacia un nivel bajo, ¿cierto? Entonces que yo no tenga una mezcla de muchas cosas, sino que a nivel de capas me pueda preocupar por los asuntos de diferentes niveles en esa comunicación. Para eso es que se establece el modelo de referencia OSI, ¿cierto? Que yo no tenga una revoltura de cosas ahí, sino que lo tenga por capas. Entonces vamos a ver rápidamente cada una de las capas. La capa física. Entonces la capa física del modelo OSI es la que se encarga generalmente de los medios físicos y cómo transmiten la información. Entonces, por ejemplo, para hacer pues ejemplos y analogías, yo puedo utilizar para comunicarme, por ejemplo, un cable que tenga conexiones RJ45 o RJ11 u otra conexión, o por ejemplo un cable de audio y video, ¿cierto? Miren que todos los cables que estoy mencionando transmiten información de una u otra forma, lo hacen como sea, ¿cierto? Pero mire que se distinguen porque utilizan diferentes medios físicos, a veces utilizan hasta transductores de información, ¿cierto? Para yo poder pasar, por ejemplo, por ejemplo, de varios datos que vienen por cables diferentes, por ejemplo, de video, tengo que utilizar un concentrador si la información al televisor entra por una sola señal, ¿cierto? Entonces, la capa física se encarga de eso, de los elementos físicos como tal, ¿cierto? Y la forma como transmiten la información. O sea, los estándares de hardware que utilizo para que esa comunicación finalmente sea exitosa. La capa de enlace, muchachos, ¿de qué se encarga la capa de enlace? ¿Cierto? Se ocupa de la topología y el acceso a la red y la distribución ordenada de datos. ¿A qué me refiero entonces con eso? ¿Cierto?
generalmente cuando yo estoy estableciendo una red de comunicaciones, yo establezco una topología. Esa topología define el enlace de los datos. Entonces, dependiendo de cómo yo tenga, digamos, de alguna forma distribuida la capa física, voy a un nivel más arriba, digamos a un nivel más lógico, a establecer una estructura lógica como tal, para que esa infraestructura física que tengo por debajo sea más eficiente. Entonces de ahí es donde vienen, por ejemplo, las redes estrella extendida, o las redes nube, o en general muchas otras, o simples redes de un bus común. Muchachos, recuerden, si tienen alguna inquietud en lo que les estoy contando, por favor me interrumpen y la resolvemos. Muchachos, la capa de red, ¿cierto? La capa de red se ocupa de lograr que los datos lleguen de su origen a su destino, ¿cierto? Se encarga de que lleguen de su origen a su destino. ¿Qué pasa entonces en la capa de red? Si yo tengo, por ejemplo, una topología estrella, una topología de red estrella, ¿cierto? De alguna forma tengo que decirle a esa estrella, vea, si un dato que viene de allí, si un dato viene de allí, vaya y llévemelo para tal destino, pero si viene de allí, llévemelo para tal destino, ¿cierto? Aunque yo tenga una topología lógica de conexión, ¿cierto? Por encima de la capa física, tengo que indicarle cuáles son las rutas, ¿cierto? Generalmente los elementos que se utilizan en esta plataforma son los switches, los enrutadores, ¿cierto? Que son los elementos que se encargan de indicarle a la red para dónde van los paquetes. Me llegó un paquete, va para allí, son como los que reparten, ¿cierto? En la capa de red existen unos elementos que son como los carteros, los que saben que lo que viene va para tal lugar, ¿cierto? La capa de red se caracteriza por manejar el protocolo IP, ¿cierto? Generalmente esos carteros que se encargan de llevar los mensajes de destino al final se identifican el origen y el destino por direcciones IP. Ya todos saben, me imagino que es una dirección IP. Entonces, esa es la forma de ellos decir, ve, tal paquete vino de tal dirección, vení. Si ese paquete viene de tal dirección, lo tengo que llevar para tal otra dirección. ¿Por qué? Porque la capa de red me lo está diciendo. Bueno, muchachos, la capa de transporte. La capa de transporte se encarga de que el flujo de información sea coherente. O sea, una cosa es yo decirle, ven, este paquete va de tal parte para tal parte, ¿cierto? Pero ¿y cómo llega? ¿Cierto? Por decirles de alguna forma, imagínense que el cartero sepa que el mensaje lo tiene que llevar de tu casa para la casa de una tía, no sé, por decir algo, ¿cierto? Pero que el mensaje llegue mojado y que la tía no lo puede leer. ¿Creen que tendría sentido eso? Entonces miren que él lo puede llevar tranquilamente y la red está establecida, la capa de red está funcionando correctamente, pero está llegando el dato como no es. Entonces, pero venga, ¿cómo así? Pues aunque me está llegando el mensaje, yo no lo puedo leer porque está mojado, ¿cierto? De eso se encarga la capa de transporte. Hay dos protocolos para resaltar en la capa de transporte. Son el protocolo UDP y el protocolo TCP. Generalmente ustedes conocen el protocolo TCP/IP, ¿cierto? Ya lo he oído mencionar. Entonces, generalmente el protocolo IP corresponde a la capa de red, ¿cierto? Para que nunca lo olviden. El IP es de la capa de red y el TCP es de la capa de transporte. Aquí brevemente, ¿de qué se trata el TCP y el UDP? El protocolo TCP, ¿cierto? Es el protocolo que se encarga de llevar los mensajes y garantizar de que lleguen a su destino, ¿cierto? O sea, yo envío un mensaje de mi casa a la casa de mi tía, entonces yo espero a que el cartero vaya y le lleve el mensaje y vuelva donde mí a decir, ven, ya se lo entregué a tu tía, puedes estar tranquilo, ¿cierto? Así funciona el protocolo TCP, ¿cierto? Él garantiza que la información se lleva allá, porque viene y me avisa, ¿cierto? Viene y me dice, listo, ya se lo entregué, puedes estar tranquilo.
El protocolo UDP es diferente. El protocolo UDP se preocupa por enviar el mensaje. Se preocupa por enviar el mensaje, pero no se preocupa porque sea recibido. Entonces, generalmente el protocolo UDP se utiliza para mensajes tipo broadcast, en donde yo envío información y quien me la coja, ¿cierto? Quien me la coja, correcto. Un ejemplo, muchachos, del protocolo UDP puede ser, por ejemplo, la transmisión de video. Por ejemplo, la transmisión de video, yo no tengo que garantizar que el dato se recibió. ¿Quién me dice por qué en la transmisión de video yo no tengo que garantizar que la transmisión se recibió o el mensaje se recibió? A ver, muchachos, piensen un poquito, por favor. ¿Por qué creen ustedes que en la transmisión de video yo no tengo que garantizar que el mensaje llegó? Yo mando el video y chao, tranquilo. ¿Por qué no puedo estar esperándolo? Podría estar esperando una confirmación. Ve, el video sí llegó. ¿Por qué creen ustedes que no funciona así? Chacho, ¿por qué creen ustedes que no lo necesito que me indiquen que el video llegó? Yo transmito el video y no necesito que me digan que llegó. ¿Por qué? Lo que se les ocurra. Él dice que el video necesita. ¿Cómo? Lo he transmitido con éxito. Él notifica que transmite con éxito. No te estoy oyendo muy bien, qué pena. O sea, que eso podría notificar que se transmitió con éxito. Pero creen ustedes que tiene sentido. No lo miren a nivel del video completo, ¿cierto? No lo miren a nivel del video completo, miren a nivel de paquetes de video, pantallazos. Miren a nivel de pantallas. Yo estoy transmitiendo pantallazos de video, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Vamos a hacer la analogía con el cine, muchachos. Cuando ustedes van al cine, ¿cierto? El cine no es más que ¿qué? Un montón digamos, de filminas que se van proyectando en una pantalla y van pasando rápidamente. Usted ve la secuencia continua porque pasan muy rápido y su ojo, perdón, no alcanza a percibir que la secuencia es discontinua porque pasa muy rápido. Entonces usted simplemente lo que hace es que la ve continua. ¿Ustedes creen que tenía sentido que cada que en el cine se mande un pantallazo, la pantalla transmita un ok de que recibió eso? Pues obviamente no tiene sentido, pues porque la pantalla no va a enviar nada. Pero de alguna forma, si lo pudiera hacer, ¿creen ustedes que tendría sentido que le esté retornando los OKs? No. Pero ¿por qué no? Hay un punto muy clave, ¿por qué no? El punto es claro, muchachos, porque es que cuando yo estoy transmitiendo video yo necesito agilidad y rapidez. Imaginen yo mandar un pantallazo y esperar un ok, mandar un pantallazo y esperar un ok, y que los ok se demoren tanto como el pantallazo en ir. Entonces miren que yo voy a ver una secuencia interrumpida, mando una pantalla y espero, mando una pantalla y espero, mando una pantalla y espero. Entonces miren que con el video no tiene sentido yo esperar un ok, yo simplemente lo mando y el receptor lo ve. ¿Qué pasa si se pierden paquetes en la comunicación? ¿Cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si en el cine, si en lo que me está presentando en el cine, de repente pasan unos cuadros negros muy rápido, demasiado rápido? Yo ni lo noto, por la rapidez en que está pasando la información. Entonces, por ejemplo, alguien que está viendo un video, alguien está descargando un video en streaming, puede que se le pierdan algunos datos, pero él ni se va a dar cuenta, porque es un chorro de datos, una secuencia. Y en la secuencia de pantallazos él ni siquiera se va a notar esa pérdida de datos. Entonces ahí no tiene sentido yo esperar un ok. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de la transmisión, sin que yo necesite respuesta, yo simplemente mando y el que quiera ver ve. Un ejemplo de una transmisión en que yo necesite respuesta es, por ejemplo, la mensajería instantánea.
Ustedes imaginan la mensajería instantánea sin que él me diga que el mensaje se entregó, ok. Que yo escriba y no me aparezca en la pantallita que yo escribí eso. Pues sería una locura, porque yo no sé si le llegó el mensaje, si no, si me va a responder. Entonces miren que en esa comunicación sí necesito esperar un ok. O sea, el paquete está recibido. Bueno, esas analogías, muchachos, las hice para que me entendiera más o menos cuál es la diferencia entre TCP y UDP. Estamos hablando de la capa de transporte. Hasta ahí vamos bien. Entonces recuerden, muchachos, que el protocolo IP corresponde a la capa de red y el protocolo de transporte a la capa, y el protocolo TCP o UDP a la capa de transporte. ¿Cuál es? Continúa la capa de sesión. La capa de sesión es la quinta capa. ¿Cierto? ¿De qué se encarga la capa de sesión? La capa de sesión se encarga de controlar y mantener el enlace. Una cosa es que el enlace se establezca, una cosa es que yo encuentre mi otra punta, pero otra cosa es que el enlace se mantenga establecido, ¿cierto? Yo puedo mandar un mensaje, ve, si te llega el mensaje me respondes ok, y el otro me responde, ve, ok, me llegó, y yo tranquilo sigo transmitiendo datos, pero resulta que solo me llegó el primer mensaje, entonces tampoco hago nada, ¿cierto? Entonces la capa de sesión se encarga precisamente de eso, se encarga de mantener el enlace establecido, que los dos puntos se comuniquen efectivamente. La capa de presentación, ¿para qué la capa de presentación, muchachos? Se encarga de representar la información de manera reconocible, ¿cierto? Cuando usted, por ejemplo, conecta su computadora a la red, ¿cierto? Si usted se fija, por ejemplo, en la lucecita, usted ve que esa lucecita parpadea, ¿cierto? Eso generalmente son llegadas de bits. Usted está viendo ahí rápidamente una llegada de un chorro de bits. Llega un chorro de bits, ¿cierto? Si usted le pegara o si usted intentara con sus ojos, pues mirando esa lucecita, tener pues como la información que me están enviando a través de esa lucecita, pues sería magnífico, pero no, usted necesita que alguien interprete esa lucecita. Entonces generalmente la capa de presentación de lo que se encarga es de que los datos que me llegan en un chorro de bits, yo convertirlos en una representación gráfica correcta para mí, ¿cierto? Por ejemplo, en una codificación que un sitio web me lo pueda ver correctamente, ¿cierto? Para eso existen ciertos estándares. Inclusive existen conversiones de estándares. Usted puede enviar por ejemplo, usted puede enviar la información en caracteres ASCII y recibirla en otro carácter diferente, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, cuando yo cifro la información, cuando yo la encripto, ¿cierto? En realidad la capa de presentación es quien se encarga de desencriptarla. Porque les dicen, ve, me está llegando acá una información encriptada. Si yo la muestro así, él no la va a entender. Entonces yo la desencripto y la muestro. Esa es la función de la capa de presentación. La capa de aplicación, muchachos, es la capa superior, la capa de más alto nivel. ¿De qué se encarga la capa de aplicación? De brindar la posibilidad de acceder a otros servicios, ¿cierto? Que pueden ser inclusive ofrecidos a través de las demás capas. Entonces, a través de la capa de aplicación es que yo voy y me conecto, por ejemplo, a una base de datos, o a un repositorio de usuarios, o a un servidor web, o a un servidor de aplicaciones, ¿cierto? A través de una, por ejemplo, una URL específica, a través de un puerto específico, bueno, en general. E inclusive se puede hacer con protocolos variados, ¿cierto? Yo, por ejemplo, para comunicarme con un repositorio de usuarios puedo utilizar un protocolo LDAP. Para comunicarme con una base de datos, un protocolo, por ejemplo, ODBC, o una comunicación ODBC, ¿cierto? Para comunicarme con un sistema de almacenamiento, un protocolo cualquiera de almacenamiento, ¿cierto? La capa de aplicación es quien brinda eso, ¿cierto? Lo suministra a través de protocolos que pueden verse reflejados también en las capas inferiores. ¿Queda claro, muchachos, el tema? ¿Queda alguna duda? Muchachos, este tema que les estoy diciendo entra para el quiz dentro de 8 días. Y las preguntas del quiz no van a ser precisamente
las líneas de las diapositivas, sino de las cosas que les estoy hablando. Entonces, si alguno tiene una duda, por favor, este es el momento de hacerla. Bueno, muchachos, como les digo, este modelo de referencia OSI es un tema muy vasto, pues. Yo quería aquí mencionarlo para que ustedes se den cuenta que cuando uno, por ejemplo, está programando, ¿cierto? Y uno, por ejemplo, encuentra diferentes tipos de errores. Usted crea un programa en la red, ¿cierto? Pasa de formas muy curiosas, muchachos. Por ejemplo, usted tranquilamente podría crear un sitio web, ¿cierto? Y resulta que el sitio web no le responde. El sitio web no le responde, pero usted ve que el servidor que aloja ese sitio web sí está arriba y está funcional. Entonces usted dice, pero ¿por qué no me responde si el servidor está funcional? Es porque hay más capas de las que depende esa comunicación. Entonces tiene que ir a revisar qué capa es la que está fallando. No necesariamente tiene que ser la capa de aplicación, ¿cierto? Ni la de presentación, que son las de más arriba. Podría estar fallando la de sesión, o mucho más abajo, hasta la capa física. ¿Sí queda claro eso, muchachos? Bueno, muchachos, ¿qué es una arquitectura cliente-servidor? Como su nombre lo dice, es una arquitectura que tiene dos actores. Un cliente, ¿cierto?, que es el que se encarga de realizar las peticiones y sirve al usuario final. Entonces, el cliente generalmente es lo que el usuario ejecuta sobre su estación de trabajo. Entonces, si yo en esta máquina ejecuto algo, ¿cierto? Eso es un cliente, independiente si va y se conecta a algo. Cuando la aplicación es standalone, se dice que es un cliente, pero no tiene conexión a ningún servidor, ¿cierto? Generalmente a todas las aplicaciones que se corren sobre mi máquina se les llama un cliente, ¿cierto? El otro actor es un servidor. El servidor es quien procesa las peticiones. Entonces, por ejemplo, un ejemplo típico, muchachos, de una arquitectura cliente-servidor es un aplicativo que se conecta a una base de datos. Miren, por ejemplo, la base de datos puede estar en un servidor, ¿cierto? O en un punto de la red cualquiera. Y yo puedo tener la aplicación en varios puntos, instalado en varios puntos pues en varias máquinas de mi red, en varias estaciones, portátiles, computadores, lo que quiera, ¿cierto? Cada que yo ejecuto esa aplicación, va y se conecta a la base de datos. Miren que yo con esa aplicación, o sea, puedo ejecutar en diferentes computadores la aplicación y conectarse a la misma base de datos. Entonces miren que tengo diferentes clientes para un mismo servidor. Eso es lo que es una arquitectura cliente-servidor. Generalmente las aplicaciones que son así, tipo un cliente específico con conexión a un servidor, utilizan protocolos propios. O sea, cuando me refiero a protocolos propios, no es que sean protocolos inventados. Puede ser una comunicación ODBC, por ejemplo. ¿Cómo? Puede ser una comunicación ODBC, por ejemplo. Bueno, muchachos, aunque esta arquitectura cliente-servidor parece estar obsoleta porque ya todo el mundo se está volcando a la web, no generalmente es verdad, ¿cierto? Hay aplicaciones cliente-servidor que todavía tienen mucha vigencia. En general, por ejemplo, las aplicaciones, un ejemplo muy particular de ello son, por ejemplo, las aplicaciones de gestión documental. No es lo mismo yo utilizar un cliente para subir un archivo que utilizar un sitio web, ¿cierto? Miren, por ejemplo, que si ustedes no tienen una buena conexión a internet y ustedes, por ejemplo, quieren adjuntar un archivo en su correo, se les demora bastante. ¿Sí lo han percibido? ¿Cierto? Pero generalmente si usted utiliza un cliente, ¿cierto? Esa comunicación generalmente es más rápida. ¿Por qué pasa eso, muchachos? Porque cuando usted está adjuntando un archivo a través de una página web, ¿cierto? Él tiene que ejecutar todas las funciones del protocolo estándar de la página web. Por ejemplo, un HTML, no sé.
Él tiene que embeber el adjunto de ese documento dentro de eso. Mientras que cuando usted tiene un cliente especializado dentro de su estación, usted lo que hace es que pone el archivo y lo manda. Y él utiliza un protocolo especial, diferente a esa comunicación HTTP, por ejemplo, que tienen los sitios web y los servidores. Y los servidores web. Bueno, muchachos, existen otros tipos de arquitecturas. Por ejemplo, las arquitecturas P2P o P2P o P2P. ¿Quién me dice que es una arquitectura P2P? Ustedes la deben utilizar a diario. ¿Qué creen que es una arquitectura P2P? Una red de para. ¿Una red qué? O sea, de para. Pero denme un ejemplo de una red P2P. P2P. Estoy seguro que ustedes utilizan redes de ese tipo muy comúnmente. La red de la Pero- universidad. ¿Cómo? La red de la universidad, la de nosotros, esa plataforma. No, eso no es una red P2P. Eso es una red. Pues lo que pasa es que, muchachos, cuando me refiero a la red es a la conexión de aplicativos como tal, ¿cierto? Pero la red de la universidad es una red que puede tener una topología cualquiera, ¿cierto? Pero la metodología o la arquitectura con que funciona. Generalmente miren que es cuando usted entra, si usted desde su máquina entra a la página de la universidad, ¿cierto? Finalmente está entrando a un sitio web. O sea, estamos prácticamente utilizando una arquitectura cliente-servidor, donde el cliente es el navegador y el servidor es el sitio web o el servidor web, ¿cierto? Por ejemplo, la red de la universidad es una red pues de comunicación entre PCs. Pero miren que, por ejemplo, yo estoy conectado a la misma red de ustedes y no estamos ejecutando ningún programa en común. Eso ya es una red de comunicación como tal. Me refiero a una red para acceder a un servicio a través de un cliente. Yo estoy segurísimo, muchachos, que ustedes utilizan servicios P2P a diario. El Facebook. A ver, una pregunta, ¿cómo obtienen la música ustedes desde internet? ¿Cómo? Desde una plataforma. ¿Una qué? Desde una plataforma, profe. ¿Cómo? Denme un nombre. Ares. Ares. Sí. Cuando ustedes se conectan a Ares, ¿cierto? Ustedes tienen varias semillas. Ustedes siembran unas semillas y consumen otras semillas. ¿Ustedes por qué creen que es más fácil descargar por ahí que descargar de un sitio web directamente? Que yo me quiero descargar el disco de tal página directamente. ¿Por qué creen que es más rápido? ¿O no creen que es más rápido? Sí, ¿Por qué es más rápido por Ares? Porque estamos interactuando directamente con los otros usuarios. Porque ustedes no están conectados a un servidor. Ustedes están conectados por pares con diferentes equipos compartiéndose la información. Lo que hace ese cliente Ares es conectarse a una telaraña de usuarios y empezar a sacar poquitos de información de cada uno de esos usuarios para que la descarga sea más rápida. A excepción de lo que pasa si usted lo descarga de un solo sitio. Si usted lo descarga de un solo sitio, lo que pasa es que vaya a jalar de un solo punto. Entonces tiene que esperar que todo el flujo de datos llegue desde ese punto, ¿cierto? Ustedes han descargado alguna vez, por ejemplo, de RapidShare. Sí. Miren que RapidShare generalmente les pone a elegir un mirror o Midhead. Les pone a elegir un mirror o un servidor de descarga, ¿cierto? En el momento que ustedes eligen ese servidor de descarga, ustedes se conectan a ese servidor y descargan directamente de allá. Eso es una conexión cliente-servidor.
Pero cuando ustedes se conectan a Ares, ustedes se conectan a un montón de gente para extraer información. Eso es una conexión P2P. Porque ustedes no están directamente yendo a un servidor a traer todo, no, se están conectando con todo mundo, ¿cierto? Estas redes generalmente han sido muy criticadas porque vulneran los derechos de autor, ¿cierto? No hay forma en esta red de controlar el tráfico de información. Usted en un sitio web directamente puede controlar que le descarguen un disco o no. Porque usted puede decir, bueno, si me lo querés descargar, págame y yo te doy la opción. Pero por P2P o por P2P, simplemente usted jala y los usuarios de los que usted está jalando no tienen copyright y dicen, ve, como vos estás jalando, paga, ¿cierto? Entonces es una forma de vulnerar los derechos de autor y por eso los clientes P2P, las redes P2P son tan atacadas a nivel judicial. No sé si de pronto han leído acerca de eso. ¿Alguien conoció a Napster? ¿O no conocieron a Napster? No. Napster fue el programa pionero en este tema. Digamos, el Ares original. Bueno, muchachos, hay otro tipo de arquitecturas, por ejemplo, que son los cliente cola cliente, ¿cierto? Este tipo de arquitecturas suelen basarse, por ejemplo, o llamarse a veces cuando la arquitectura es muy especializada, arquitectura orientada a servicios, ¿cierto? Porque generalmente lo que hacen es que manejan un bus que a su vez maneja unas colas. Entonces, ¿cómo funciona, muchachos? ¿Cómo opera la aplicación cliente cola cliente? Yo a través de un cliente voy y pongo un mensajito en un bus, ¿cierto? Y no me preocupo por él, porque el bus sabe cómo llevarlo a su destino. ¿Cuándo? No sé, pero él sabe cómo llevarlo a su destino. Entonces yo le digo al bus, ve señor bus, te pongo este mensajito. Cuando podás me lo llevas donde Pedro. Y él lo lleva donde Pedro. ¿Cuándo? No sé. Pero el bus o la cola como tal garantiza que el mensaje se entrega. Si el mensaje no se entrega, viene nuevamente a mí y me dice, ve, el mensaje no se entregó. Y yo ya decido si lo vuelvo a enviar o no. Pero eso se trata, la arquitectura es cliente cola cliente. Que yo voy y pongo un mensaje, él va y lleva el mensaje y me envía, por ejemplo, un OK, si es necesario. Pero entonces yo no me preocupo por conectarme a un servidor. Perdón, no me preocupo por conectarme a un servidor, sino a la cola. Yo voy y pongo en la cola, ¿cierto? Es como cuando yo voy y pongo las cartas en el buzón, ¿cierto? Cuando yo pongo las cartas en el buzón para que el cartero las coja, por ejemplo, yo no me preocupo si se van o no, porque esa es la tarea del cartero. Yo me preocupo por especificar bien cuál es su destino y el cartero ya las envía. Hasta ahí todo claro, muchachos. Si está claro, ¿tienen alguna duda? Bueno, muchachos, ahora una arquitectura web. Entonces, una arquitectura web no es más que una arquitectura cliente-servidor mejorada, ¿cierto? Generalmente, si ustedes van y buscan en internet, pues en bibliografía, ustedes van a encontrar que las asocian de manera diferente, ¿cierto? Pero en realidad la arquitectura web es una arquitectura cliente-servidor. Lo que pasa es que una arquitectura cliente-servidor estándar, ¿cierto? ¿A qué me refiero con que es estándar? Porque utiliza un navegador web. ¿Qué otro? Dígame en qué aplicativos utilizan usted para conectarse a un sitio web. ¿O qué clientes? ¿Qué más, por ejemplo? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Me dijeron Google Chrome, Firefox. ¿Cuál más? Por ejemplo, el Opera. ¿Qué
¿Qué creen ustedes que tienen en común esos productos que me acabaron de mencionar? Puede que se descargan gratis. ¿Cómo me dicen? Qué pena. Que se descargan gratis. Bueno, es un buen punto, pero tienen algo más en común. ¿Qué creen que tengan en común? ¿Cómo se les llama a todos o cómo se les suele llamar? Navegadores, ¿cierto? Entonces, independiente de que sean productos distintos, tienen la misma filosofía. ¿Será que una página me carga diferente? O bueno, a veces ocurre, porque me ha pasado. Pero una página me debería cargar diferente si yo la abro en Google Chrome o la abro en Internet Explorer. Me debería cargar diferente. ¿Sí? Pues no debería. O sea, uno crea un sitio web para el que lo quiera ver, como lo quiera ver. ¿Cierto? Otra cosa es que hayan navegadores que no sean muy estandarizados. Por ejemplo, el Internet Explorer. El Internet Explorer siempre se ha caracterizado por ser el navegador más estándar que existe, ¿cierto? Todos los navegadores manejan un estándar claro, menos Internet Explorer. Una de las promesas, de hecho, del Internet Explorer 9, no sé si ya alguno ha usado Internet Explorer 9, ya el beta está para descarga. El Internet Explorer 9, una de sus promesas es esa, que va a venir ya estándar. O sea, ya no va a tener tantos problemas como lo tienen del 8 hacia abajo. Va a ser un navegador estándar como es los otros. Entonces miren, muchachos, que las arquitecturas web se caracterizan ¿por qué? Porque se pueden acceder desde cualquier navegador, ¿cierto? ¿Qué tienen en común los navegadores? Que son navegadores web estándar, ¿cierto? Van y consumen servicios web que son creados con un estándar específico. Correcto. Entonces, ¿qué tiene también la arquitectura web de particular? Que el servidor, o sea, el cliente es un navegador estándar y el servidor es un servidor web como tal, es un servidor web. Usted tiene que ofrecer los servicios a través de un sitio web, ¿cierto? Puede que usted por detrás tenga una base de datos, tenga una aplicación, tenga cualquier rollo por allá raro, pero finalmente quien da la cara hacia los navegadores es un servidor web. Entonces usted de alguna forma tiene que presentar la información en un servidor web para poder que lo vean. ¿Sí queda claro, muchachos, la diferencia entre cliente-servidor y arquitectura web? Bueno, una de las falencias, pensaría yo, que la acabo de mencionar ahora, por ejemplo, con respecto a la arquitectura web, es que todavía los tiempos de espera en algunas cosas son muchas. Por ejemplo, usted va a subir una foto a internet, todavía tiene que esperar que él la adjunte, ¿cierto? Cuando estás a través de un navegador. Pero si vos tenés una aplicación, yo no sé, muchachos, si ustedes, por ejemplo, se han percatado, por ejemplo, en Facebook, todos conocen Facebook, ¿cierto? Es la aplicación que espero que ninguno vaya a tener abierto en este momento, ¿cierto? Todos conocen Facebook. En Facebook hay dos formas de subir una foto. A ver, los que han navegado en Facebook, ¿cuáles son las dos formas de subir, por ejemplo, una foto? O varias fotos. ¿Cómo? Si han subido varias fotos a Facebook y han percatado que hay dos formas de hacerlo. ¿Cuáles son esas dos formas? Una donde se seleccionan todas las imágenes y otra donde solamente sube una. No te oí bien, me hablas más duro, por favor. Ve que una donde se seleccionan todas las imágenes o otra donde es una por una. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Cómo? Yo digo que es que
Pero la pregunta va más enfocada a esto. Para usted subirlas todas en lo que me dijeron, hay una forma de subirlas una por una, hay otra forma de subirlas todas. ¿Qué tuvo que haber hecho usted para poderlas subir todas? Entonces hacer como un paquetico. No. O sea, usted simplemente no abre Facebook y a usted le acabaron de instalar un computador nuevecito. No tiene nada. Usted entra por un navegador a Facebook y le dice, ve, yo quiero subir varias fotos y las sube. Así de simple. O cuando pasó eso tuvieron que haber instalado algo. Entonces puede que ya se haya vuelto común, pero la primera vez que lo hicieron, Facebook les pidió que instalaran un plugin. ¿Sí lo recuerdan? Para usted poderla subir todas, Facebook les pide un plugin. ¿Qué es lo que hace ese plugin? Hace las veces de un cliente diferente a un navegador web. ¿Para qué? Para evitar esos tiempos de espera en la subida de las fotos. Usted simplemente las selecciona, ¡pum!, y las manda. Y él hace más eficiente su envío. Mientras que si usted las sube una por una a través de la página web, es más lento porque él hace un trámite diferente. Entonces, aunque es un plugin del navegador específicamente, no es en sí un cliente como tal, digamos que hace las veces de cliente. Entonces, era más o menos para que me entiendan la analogía de qué puede lograr un cliente con respecto a algunas funcionalidades web. Bueno, muchachos, para terminar voy a tratar de hablarles entonces de algunos servicios que posiblemente o a los que posiblemente ustedes se van a tener que enfrentar en su proyecto final, ¿cierto? Algunos servicios de red. ¿Qué es un servicio de red? Acuérdense que cuando hablamos ahorita de la capa de aplicación, ¿cierto? ¿De qué se encarga la capa de aplicación? ¿Cierto? De suministrar diferentes servicios que pueden inclusive estar apalancados en las otras capas con protocolos particulares, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo acceder a una base de datos, puedo acceder a un repositorio de usuarios, puedo acceder a un sistema de almacenamiento, puedo acceder a, no sé, a otra aplicación como tal, ¿cierto? Entonces, generalmente ese tipo de cosas es lo que se llaman servicios de red, ¿cierto? Si ustedes buscan servicios de red en internet, de pronto lo encuentran muy asociados a los servicios que ofrece, por ejemplo, un sistema operativo como Microsoft. Por ejemplo, el DNS, el controlador de dominio, bueno, en general. Pero aquí lo estoy viendo desde un concepto mucho más amplio y estoy inclusive incluyendo otro tipo de cosas. Entonces, yo quisiera poner algunos ejemplos y mostrarles o especificarles algunos productos, porque si alguien lo quiere utilizar en su proyecto final, bienvenido, lo puede hacer. Entonces, algunos servicios pueden ser, muchachos, por ejemplo, los servicios de mensajería. Denme ejemplos de servicios de mensajería. El mail, correcto. ¿Cuál otro? Pero entonces, ¿ese servicio es de qué? ¿Es de qué ese servicio específicamente? ¿Cuál? Ese servicio de mensajería que me están mencionando, el de Gmail, Yahoo, Hotmail, ¿es específicamente de qué? Correo. De correo, correcto. Eso es un servicio de mensajería, el correo. Deme otro servicio de mensajería. Facebook. ¿Cuál? Skype. Correcto, deme otro, por ejemplo, otro ejemplo similar al Skype. Correcto. ¿Esos son servicios de qué? ¿Cómo se llaman los servicios? ¿Cómo? Pero el Outlook en realidad es un cliente para gestionar el correo. Bueno, muchachos, ahora que mencionas el Outlook, que eso es un muy buen ejemplo de la diferencia entre cliente-servidor y servidor web, ¿cierto? ¿Alguien ha configurado el Outlook con su correo? A través de POP3 o, por ejemplo, a través de IMAP.
¿Alguien lo ha hecho? Entonces, mire, usted puede leer el correo de dos formas. Una forma es ¿cuál? Entrar a Gmail, ¿cierto? Leerlo desde la página web, reenviar, borrar, lo que quiera. Y hay otra forma que es coger el cliente de Outlook, configurar el Gmail y que todos los correos le lleguen al Outlook, ¿cierto? Y usted puede hacer la gestión de su correo desde el Outlook. Cuando está haciendo la gestión del correo desde el Outlook, estás haciendo una conexión a una arquitectura cliente-servidor. El cliente es el Outlook y el servidor es los servidores de Gmail. Cuando estás accediendo a través de la página, estás usando una arquitectura web, ¿cierto? Que accedes a través de un navegador a los servidores web de Gmail. ¿Sí comprenden la diferencia? Bueno, muchachos, ¿cómo se llama ese servicio de mensajería que me acabaron de mencionar? El que tiene Skype, el Messenger, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Mensajería instantánea, ¿no? Correcto, mensajería instantánea, ese es el nombre. Entonces eso es otro servicio de mensajería, la mensajería instantánea. Bueno, muchachos, algunos concepticos para que los tengan en cuenta por si alguien en el proyecto final le da por comunicarse por mensajería instantánea. La mensajería instantánea generalmente funciona a través de protocolos específicos, ¿cierto? Dependiendo por ejemplo, del tipo de cliente que usted utilice o el chatcito que usted utilice, existe un protocolo. Por ejemplo, los chat o clientes de mensajería instantánea de Linux, los básicos, así como el Gtalk, ¿cierto? Utilizan un protocolo que se llama XMPP. Todos se comunican a través de XMPP. Yo no sé si ustedes han percibido lo raro que es adjuntar, por ejemplo, un usuario de Gmail en un cliente de mensajería de Windows. Por ejemplo, adjuntar un Gmail en el Windows Live Messenger. ¿No han notado que no es como muy transparente? Tiene como algún problemita. Pues no es transparente del todo. Le sale por acá que es una dirección sin verificar, algo así. ¿Les ha pasado? Eso sucede porque son protocolos diferentes. El Messenger de Microsoft, como todo lo de Microsoft, utiliza su propio protocolo, ¿cierto? Entonces, el protocolo que utiliza Messenger, en este momento no me acuerdo del nombre, es diferente al XMPP que utiliza, por ejemplo, el Gmail, o por ejemplo el Pidgin, u otros que se pueden usar, ¿cierto? Los servicios de correo generalmente se utilizan protocolos SMTP, que son los protocolos para envío de correo, para gestión de correo. Cuando uno utiliza un cliente, como mencionaban ahora el Outlook, se utilizan otros protocolos como POP3, IMAP, en general. Bueno, muchachos, ¿a alguno se le ocurre algún otro servicio de mensajería? A mí por el momento no. Bueno, servicios de gestión de usuarios. A ver, ¿quién me dice un servicio de gestión de usuarios? Estos son un poquito más técnicos y de más alto nivel. Vamos a ver si de pronto alguien ha trabajado en redes o ha tenido alguna experiencia, puede conocer algún servicio de gestión de usuarios. ¿Qué es un servicio de gestión de usuarios? Primero les explico, ¿cierto? ¿Qué pasa, muchachos, si yo les digo, vea, ustedes en su proyecto final deben usar varios usuarios, ¿cierto? Y cada usuario debe tener permisos diferentes. ¿Qué harían ustedes? Cuéntenme qué harían. ¿Qué harían? Asignar tareas.
¿Cómo? Asignar tareas. Pero lo harían en el código. Sería flojo. ¿Cierto? Entonces lo que haría uno es, bueno, vamos a codificar si entra este tal cosa o si entra este tal cosa o una, por ejemplo, una columna de cases, ¿cierto? O de case, pues, donde diga qué hace cada usuario, dependiendo del usuario que sea, ¿cierto? Hay programas o productos que se encargan de hacer eso de forma fácil, ¿cierto? Sin que uno se tenga que preocupar por el rollo. Pues yo simplemente me conecto allá y ese programa me gestiona a los usuarios. ¿Conocen algún tipo de programa pues un ejemplo de ese servicio? ¿Alguien ha oído mencionar el Active Directory de Microsoft? Pues por ejemplo, el Active Directory de Microsoft o el directorio activo es precisamente un software que se encarga de gestionar los usuarios. Allá se crean los usuarios y él es el que guarda contraseñas, el que da autorizaciones, el que hace todo. Yo simplemente me encargo de preguntarle, ve, este usuario existe, y el programa es el que hace el trabajo sucio. Ve, si existe, déjalo hacer lo que quiera. ¿Sí soy claro, muchachos? Existen, por ejemplo, otros software de autenticación de Nobel, bueno, y en general otros. Por ejemplo, un software de gestión de recursos físicos, ¿cierto? Denme un software de gestión de recursos físicos. ¿Cuál? Por ejemplo, el directorio activo es un software de gestión de recursos. Ahí no solo se agregan usuarios, sino también recursos. Una pregunta, muchachos, una pregunta aquí. Ustedes, en esa sala de impresora, hay una impresora. Bueno, ustedes han estado en una sala de computadores en la cual hay impresora. Y la pueden ver desde todos los computadores, ¿cierto? ¿Ustedes cómo creen que se logra eso? Por ejemplo, yo he escuchado, ¿cuál es que es? Yo creo que es como el Symbian, el Ubuntu o algo así, ¿no es? No me acuerdo. ¿El qué? Yo escuché uno en Ubuntu, la otra es que no me acuerdo. ¿Cómo se logra eso? Se logra porque en la red que ustedes están establecidas, hay, por ejemplo, hablemos de Microsoft. Hay algunos servicios de Microsoft que les dan las características a los recursos de red, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes, ¿por qué creen que pueden ver en esa sala de computadores? Porque yo puedo ver, o alguno de ustedes puede ver a su compañero del lado, puede entrar a la máquina del compañero del lado. ¿Por qué? Que tienen recursos compartidos por... Exacto, pero debe haber alguien que haga eso, ¿cierto? Uno no dice, ve, yo quiero compartir y se comparte por arte de magia. Entonces hay unos servicios de Microsoft que en las redes sirven para eso. Por ejemplo, ¿cuáles son? Los controladores de dominio. Cuando usted, por ejemplo, instala un Windows y él le dice, ¿vos querés pertenecer a algún dominio? ¿Sí les ha tocado? ¿Vos querés pertenecer? Eso no lo pregunta por curiosidad, pues, porque vamos a ver si este me respondió o no. Porque existe un servicio de Microsoft que se llama controlador de dominio. Ese controlador de dominio hace que varias máquinas se vean dentro de un dominio específico y tengan permisos dentro de un dominio específico, ¿cierto? Existe otro servicio de Microsoft, por ejemplo, que es el DNS, ¿cierto? El DNS es el servicio que permite resolver nombres. Entonces, no sé si ustedes han visto que en una red usted puede acceder a un equipo por la dirección IP o por el nombre a otro equipo. ¿Sí les ha tocado? Profe. ¿Quién cree ustedes que hace esa traducción?
O sea, ¿cómo hace la red para saber que tal dirección IP corresponde a tal nombre? Es a través de un servicio DNS, ¿cierto? Que es el que crea el mapita de IPs contra nombres. Esos son software de recursos físicos o servicios de recursos físicos. Bueno, de bases de datos, muchachos, ustedes ya las conocen. En general, una base de datos, ¿qué es? O cuando hablamos de una base de datos, es un repositorio de datos almacenado de una forma estructurada que por delante tiene un motor, ¿cierto? Ese motor es los productos que uno conoce. Deme nombres de productos de bases de datos. Ustedes ya deben estar trabajando con alguno. Por ejemplo, MySQL. MySQL es un motor que por detrás tiene un montón de datos estructurados que él sabe leer. Yo le hago consulticas a MySQL, MySQL va a los datos y me los trae como yo los quiero ver, ¿cierto? Existen otros, por ejemplo, Oracle, existe DB2, existe Postgres. El Microsoft Access Store. El Access también, correcto. Existe SQL Server, que es de Microsoft también. Bueno, muchachos, existen también servicios de almacenamiento. Un servicio de almacenamiento bien podría ser un acceso a ficheros, como lo hicimos en el curso. Pero existen otro tipo de accesos a almacenamiento. Por ejemplo, accesos a almacenamiento en SAN, almacenamiento en disco, no sé, a arreglos. Existen software de gestión documental que almacenan los archivos de una forma muy peculiar para poderlos buscar fácilmente. O sea, inclusive existen otros servicios que pueden ser aplicaciones web como tal. Que pueden ser aplicaciones web como tal. Entonces yo a través de un servicio web o de un sitio web puedo ir a otro sitio web y no percatarme de que el sitio web está en otra parte, ¿cierto? Parecer como que todo está pegadito y todo es lo mismo, pero yo estoy yendo a otro sitio web que se llama en realidad un servicio web que se expone. Bueno, muchachos, y así existe una gama completa de servicios que se pueden utilizar. Inclusive hay otros pues, pero en este momento no los vamos a mencionar. La idea, muchachos, es que ustedes exploten un sinnúmero de servicios en su programa final, ¿cierto? Si alguien está intentando gestionar usuarios, podría decir, ve, qué bobada yo ponerme a hacer el código para gestionar usuarios. Porque más fácil no busco en internet un programa, así como busqué MySQL, busco un programita que me gestione los usuarios y yo me conecto, a través de C++ me conecto al programita y me libero de esa carga y no tengo que programar nada, a nivel de usuarios pues. O que alguien diga, ven, yo quiero acceder a... o yo quiero que, por ejemplo, mi aplicación me mande correos cada que pase algo. Entonces tengo que acceder a un servicio de mensajería. Si ven, muchachos, que yo puedo crear un entorno de aplicación más complejo utilizando elementos adicionales que no tengo que codificar yo. Yo no tengo que crear el código para enviar un mensaje o un email porque ya existe un software que lo hace. ¿Queda claro eso, muchachos? Bueno, muchachos, ¿tienen alguna inquietud? Bueno, muchachos, hasta aquí llega el contenido de lo que es la materia a nivel magistral, ¿cierto? Vamos a seguir asistiendo a las tutorías porque obviamente continuamos con la parte práctica. Vamos a seguir revisando nuestro proyecto final, verificando inconvenientes que puedan tener, resolviendo inquietudes. Recuerden entonces que para nuestra próxima tutoría tenemos el último quiz, ¿cierto? Adicional a eso, creo que la entrega del mini proyecto es ¿para cuándo? Para de mañana en 8, ¿cierto? Sí. Entonces podemos resolver todavía inquietudes acerca del mini proyecto, podemos resolver inquietudes acerca del proyecto final.
¿Cierto? Recuerden la insistencia, muchachos, en los foros. Muchachos, no se les olvide la participación en los foros con respecto al proyecto final. Bueno, muchachos, entonces, como ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Si ustedes no me traen inquietudes acerca de su proyecto final, la próxima tutoría, no tenemos cómo dar la tutoría, ¿cierto? Entonces espero que cada uno de los grupos traiga un montón de inquietudes, porque le vamos a dedicar la tutoría a resolver las inquietudes. ¿Alguna inquietud entonces, muchachos? Yo por la plataforma les voy a estar indicando cuál es el tema del último quiz. Y en el transcurso de esta semana, posiblemente el fin de semana, les envío la calificación del último mini proyecto. Bueno, muchachos, espero que estén trabajando muy juiciosamente en el proyecto final, porque la verdad que aspiro a obtener un excelente resultado de parte de ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted.